Grabando. Muy bien. Bueno, eh, como les estuvimos anticipando en varias de estas clases, el tema de vestuario para ballet es un temita aparte de cualquier otro tipo de traje o vestuario, incluso para lo que es ballet contemporáneo. ¿Por qué? Porque precisa de ciertas... Ah, si no compartís pantalla, que básicamente nadie te va a ver, ¿no? Bien, acá. Les voy a compartir pantalla de un apunte que después les voy a subir para que lean. Tiene bastante historia del traje, pero más que nada para que entiendan por qué el ballet, el tutú, tiene la forma que tiene hoy en día. Sí, sí, hacemos un poquito de historia. En realidad, lo que es ballet empieza en la corte, durante el reinado de Luis XV, que tenía todos unos problemitas, o sea, de egos, y le encantaba eh, ser como el rey sol, digamos, de alguna manera. Eh, Él organizaba bailes de la corte, en las cuales también había una especie de performance, pero no solamente para el baile, sino que era durante todo el día, durante toda la jornada, durante semanas, quizás. Si a uno le había tocado el rol de un fauno, te tenías que desempeñar como un fauno durante tu estadía en el palacio, o durante una semana, o durante lo que se le cantara al rey, decir que estaba viviendo en su propia burbuja, ¿no? Obviamente esto implicaba cierta caracterización, eh, pero no había tanta diferencia eh, entre lo que era la ropa de corte y el vestuario para personificar un personaje o quien te hubiese tocado. Era algún accesorio sobredimensionado, algo en el calzado, por ahí algunas cositas más brillantes, alguna máscara, pero no mucho más. Eh, Después, se empieza a profesionalizar porque Luis XV quiere, o sea, quiere que se haga más profesional, que se tome en serio la cuestión, empiezan a ver coreografías, inaugura la academia, pero no va a ser hasta 1820 y pico, en París, con el romanticismo, que se empieza a ver los inicios de lo que va a ser un tutú. Eh, si vamos en orden cronológico, el primer tutú es el de corte romántico, que ahora van a ver fotos, vamos a ver imágenes, que es este, en realidad es un poquito más largo, puede llegar hasta acá, un poquito más arriba de los tobillos, pero nunca por encima de la rodilla. Eh, ¿Y por qué o sea, se dieron un montón de cuestiones filosóficas y éticas y estéticas como para desarrollar este tipo de traje, porque se utilizaba sobre todo las coreografías y los ballets, hablaban mucho de cuestiones de, de, de cuestiones filosóficas, había muchos reinos fantasiosos, cuestiones oníricas, entonces para representar ese tipo de espacios y de personajes, empezaron a recurrir a trajes vaporosos, digamos, que sean fluidos, que acompañaran el movimiento de una manera. El más característico era Giselle, por ejemplo, que hay unas bailarinas que son las Willis, que son fantasmas, son apariciones. Eh, y este tipo de trajes, por un lado, por la transparencia, dejaba ver de cierta manera las piernas, las bailarinas y ver la destreza, pero al mismo tiempo el tul es una tela muy liviana, entonces permitía cierta fluidez y vaporosidad en el movimiento, todo complementando esta sensación que se quería lograr. Bueno, esta señora, Perita Glione, si mal no lo recuerdo, que fue una de las primeras que utilizó el tutú romántico, bueno, fue un escándalo, porque obviamente se le veía todo. No se le veía todo, pero lo que se le veía en esa época era un escándalo. Así que va a pasar unos años hasta que
principios del año de 1900, empiezan los rusos, o sea, todo lo que era el ballet, en realidad se concentraba en lo que era París, en Francia. Eh, pero a principios de siglo empiezan a aparecer los rusos con sus coreografías mucho más atléticas, complejas. O sea, el ballet clásico torna a una disciplina en la cual había que mostrar todo tipo de destreza suprahumana de los bailarines, ¿no? Para representar algo, el cuerpo es la única herramienta, no se habla, no se grita, no nada. El cuerpo va a decir todo lo que tenemos que decir y para eso se tiene que ver. Es así que empiezan a desarrollarse trajes que por un lado dejen ver y por el otro lado no compliquen ni entorpezcan los movimientos, entonces es que la falda empieza a subir hasta llegar a convertirse en un plato, ¿sí? Porque en las coreografías previas, en los ballets previos, si bien había movimientos no me salen los nombres ahora en francés, pero de levantar las piernas y, y esas cosas, no era tan repetitivo ni tan o sea, llevado hasta un límite como con las coreografías de ballets rusos. Bueno, obviamente fue un escándalo, pero encantó, pegó mal. ¿Qué pasa? Por un lado, necesitaba, o sea, semejante destreza se tiene que ver. Por el otro lado, tiene que ser cómodo. Pero por el otro lado, tiene que soportar todo este tipo de destrezas y que no se rompa cuando el bailarín lo usa, pero que tampoco lastime al bailarín. Es así que se llega a desarrollar de a poco lo que va a ser el traje de ballet clásico femenino, estamos hablando del femenino. En el masculino hay muy poca evolución, hay muy poco desarrollo, pero en realidad porque los roles masculinos en su mayoría, y en los inicios, no estoy hablando ahora, eran más de soporte, o de partener, o de acompañante. ¿Sí? Lo que era ballet femenino era como lo más vistoso. Entonces es así que se llega, esto se los estoy pasando así como súper en modo nitro, les voy a pasar después el apunte, hay un PowerPoint, todo esto lo van a poder ver y lo van a poder leer y van a entender el porqué. ¿Sí? Simplemente es que no quiero pasar a hablar del traje y de ejemplos sin que nos pongamos un poquito en contexto. Bien. Es así que el traje de ballet clásico se empieza a componer de partes. ¿Sí? Ustedes cuando ven una bailarina, puede parecer que es una única pieza, digamos, como una mallita con el tutú, pero no. ¿Por qué? Porque de nuevo tiene que soportar en los movimientos, pero al mismo tiempo no entorpecerlos. Entonces, por un lado está lo que es el corpiño, o la parte el corset, de alguna manera, la faja o basta, ¿sí? Que es esta parte de acá abajo, y no sé si se alcanza a ver, voy a hacer un mini zoom. Todos los años busco imágenes nuevas de estructura del traje y nunca encuentro una decente o mejor que esta. No sé si alcanzan a ver una línea muy suave por acá, ¿sí? Esto es la faja que pasa por debajo del corset. Y finalmente el tutú, ¿sí? De acuerdo a si se trata, o sea, la denominación de un traje de ballet varía de la forma, de un ballet femenino, varía de la forma en que sea el tutú, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la forma de la falda o del tutú, vamos a tener tres tipos de trajes. Vamos a tener el tutú clásico, vamos a poner ejemplos de tutú, acá. Vamos a empezar por el primero, cronológicamente hablando, el tutú romántico. ¿Sí? ¿Se ve porque No, me fui? no ¿No se tenés que ve? salir y entrar.
Ahí está. Bueno, vuelvo a compartir. Ya. Si no hay que pagar $15. No pienso pagar $15. Ahí se ve. Ahora sí. Ahora sí. Bien. El tutú romántico, como les decía. No, se Este ve es la un caso, carpeta, ¿eh? no me digas, pero... Tenés que compartir, abrir la Ah, imagen y tengo que ir compartirla. directamente, ok. Abrir la imagen primero para compartir. Bien, listo. Ahora sí. Perdón, las cosas técnicas. Ahí está, ahora sí se ve. Sí, ahora sí. Bien, tutú romántico. Acá esto está muy, muy clara la forma. Es un tutú bastante sencillo. El tutú romántico, como les decía, llega hasta donde termina la pantorrilla. Puede llegar hasta los tobillos, pero nunca, nunca supera la altura de la rodilla. ¿Sí? A diferencia del tutú clásico, este lleva varias capas de tul, pero muchas menos. Y todas están como agarradas del mismo lugar. Después ahora, cuando los termine de explicar, vamos a ver un videito de un vestuarista en el cual explica muy bien cómo se hace un tutú y van a notar bien la diferencia. Pero es la faja, o sea, estaría la faja acá, y esas capas de tul están todas agarradas en simultáneo de esa faja, y después caen. Tienen muy pocos centímetros de diferencia. Se puede hacer una variación, si es alguna, porque vamos a hacer una especie de sílfide o de fauno, que es del bosque y lo quieren hacer más irregular, se puede. Pero este largo, por lo menos dos capas de abajo, este largo no se modifica. En, en este caso, en el tutú romántico deja jugar un poquito más con lo que es la forma del corset, pero recuerden que este tul, no está agarrado de esto es otra parte, ¿sí? Normalmente se hace así, ¿por qué? Porque el movimiento de la caja, ¿sí? Si uno se mueve de esta manera, o, por ejemplo, estás girando y tu partener te sostiene, si gira todo, o sea, si gira todo junto, se te gira todo junto. El corpiño, la falda, las mangas, ¿sí? Por eso las partes tienen que estar unidas, pero no cosidas entre sí, no tiene que ser una sola parte. Tiene que permitir libertad de movimiento. Por Profe, eso, sí, perdón. por favor. La parte de abajo, o sea, todo lo que sería la pollera de tul viene a ser como la pollera de los vestidos de los cumpleaños de 15. Claro. Me lo imagino yo así, porque Sí. todo lo cosen como a un cinturón chiquitito que está todo lleno de tules. Sí, sí, o sea, la lógica es la misma y está sacado de esto. Y es más, Joya. también dentro, o sea, lo que es la faja, no es solamente la faja, sino también la truza, digamos, es la bombacha, digamos, está unida a la faja. ¿Por qué? También, si una bailarina gira, si la pollera está suelta, el tutú está suelto, gira con ella y a mayor velocidad incluso, ¿sí? Entonces, si tiene un tutú clásico, se convierte en una sierra humana. Entonces, teniendo la truza, digamos, una especie de bombacha, sujetado a la falda, eso también hace que no se desplace ni se mueva. También por cuestiones estéticas, porque puede ser que sea un tutú romántico, que no pasa nada si se gira. Pero todo esto lleva un diseño, ¿sí? Entonces por ahí, qué sé yo, en un costadito le pusieron un moño, hizo 2 piruetas y el moño anda a saber dónde quedó. ¿Sí? Es una cuestión de estabilidad y firmeza del diseño también. Bien, y a ver si me deja pasar más. Sí, me deja pasar. En este caso, esta es una foto muy artística. ¿Por qué pongo a esta señora en bolas? Porque acá se ve bien que la faja normalmente, en los cumpleaños de 15 es un elástico, pero la faja tiene que llegar a la cintura, mínimo. ¿Sí? Porque también con los desplazamientos, si es más baja, se va a bajar y se va a separar del corset visualmente y va a quedar horrible. ¿Cuánto vale? Bien.
Sí. Es como la faja de los vestidos indígenas. ¿Ves que también tienen como un cinturón? Claro, pero mira, ay, no sé si no se va a ver. Bueno, ahora les muestro de nuevo el esquema del apunte. Es como una faja de embarazada, digamos. Es la bombacha con la faja, y a eso el tul cosido. Ah, ya, va con la ¿Se bombacha. entiende? Sí, Calzón de ahí te vieja, caché. digamos. ¿Eh? Un calzón de vieja. Es un calzón de vieja. Sí, Un básicamente. mata pasiones. Sí, Sí. totalmente. ¿Qué pasa? El tutú romántico, en casos como estos, por ejemplo, Romeo y Julieta, nos viene muy bien como para recrear cierto traje de época. ¿Sí? Porque acá el corset está por debajo, pero ¿qué pasa? Encima, con una tela más liviana, con diseño y demás, está hecho el vestido corte de princesa, digamos, ¿sí? Y lo mismo las faldas, pueden ser más o menos vaporosas. Van a encontrar un montón de excepciones a la regla. Lo que les estoy mostrando es lo que se hace normalmente. Ven acá, por ejemplo, otra de las telas usadas es la muselina o la gasa, que es una especie de gasa de poliéster muy, muy fina. Puede hacer a veces gasa de seda y te salió dólares, petrodólares. De nuevo, podemos recrear traje de época, pero recuerden que nunca, 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 por más que en esta época se utilizara así y demás, nunca debe superar los tobillos tampoco, porque se lo pisan y va a quedar horrible también, porque o se tropiezan o se lo arrancan, ¿sí? Bien, en este caso, no sé si se alcanza a ver la transparencia, perdón, estaban señalando acá, no sé si se alcanza a ver la transparencia, Sí, sí. ¿sí? Se puede también, de acuerdo al ballet, al lugar, al personaje, a la propuesta, se puede hacer de no más de una o dos capas de muselina. Pero todo tiene que ver con el efecto, digamos, y el efecto que uno quiere que se vea, que uno quiere que se note, ¿sí? En este caso, por ejemplo, esto simula una especie de ropa de noche o camisolín. Es una noche de pasión. Claro, exactamente, es una noche de pasión. Entonces, bueno, está bien que se vean ciertas formas, que sea bien despojado y bien desprovisto, ¿sí? Como ustedes verán, el traje de ballet no emula ningún tipo, nosotros no andamos con tutú por la vida, o sí, pero no en en lo cotidiano. Entonces, teniendo en cuenta estas estructuras y estas formas, es que van a ustedes a hacer el anclaje a una época, a un material, a un personaje, a un estatus, ¿sí? Pero esta estructura, esta forma se tiene que respetar y tiene que estar. O sea, no está mal si para alguien que no baila le ponen un tapado de piel. Ahora, una bailarina clásica, el tapado de piel, no, no se los voy a permitir. ¿Qué sería el tapado piel? Es un tapado, tipo, como si fuese un abrigo de Ah, paño. bien. Porque tiene que tener libertad de movimiento, ¿sí? Para un figurante, para alguien que no baila, no pasa nada. Ahora les voy a mostrar ejemplos del tutú clásico, que este es el que se desarrolla con los coreógrafos rusos, que es el más conocido. Si yo les digo tutú, ustedes piensan en esto, ¿sí? El plato. De nuevo, esta estructura tiene que estar, no se puede, es como, ¿le puedo poner unos caireles colgando? No, no, acá no hay vestido de cola que valga, no hay abrigo, no, esta es la estructura, ¿sí? Entonces, para representar, por ejemplo, una campesina, para destacar, por ejemplo, una campesina de alguien protagonista, alguien principal, van a tener que recurrir
a los diseños de esta falda como a los diseños del corset, ¿sí? Tipos de tela, complejidad de diseño, bordados, piedras, ¿sí? Pero esto no se negocia. Pero por una cuestión de la coreografía lo demanda, ¿sí? No, es caprichoso, pero no. Materialidad. ¿Se puede hacer de otra cosa que no sea de tul? Sí. En este caso, por ejemplo, está hecho de neopren. ¿Vieron la tela de los trajes de buzo? Todo tiene que ver también en función de qué. Si esto fuese para el ballet debajo del mar, bueno, capaz que sí, vamos todos con el tutú de neopren, pero hay que ver si realmente la situación lo amerita, porque es mucho más caro y mucho más complejo de construir que con el tutú. Ahora cuando veamos el video de cómo se construye un tutú lo van a entender por qué. Bien, de nuevo, ven que hay multiplicidad de diseños, ¿sí? Que van sobre esta, o sea, sobre esta falda, digamos, sobre la parte de arriba del plato. ¿Y qué pasa? Otra cosa que me olvidé de aclarar. Dentro del corset se pueden hacer multiplicidad de diseños también. Y muchas veces parece que tienen, por ejemplo, algo strapless. Sí y no, digamos. Esto tiene que tener sujeción, ¿sí? Lo mismo los escotes. Tiene que tener esta tela, no sé si se alcanza a ver. Me asoma acá. Bueno, no me la estaría tomando. Bien, ven que acá hay como una línea muy suave, no sé si lo alcanzan a ver. Ese triangulito es de una tela elástica, tipo como si fuese una lycra muy de pantimedia, pero lo que hace es justamente sujetar, lo mismo los breteles, lo mismo las mangas y demás, porque eso también, o sea, ponerle un corset, un corpiño strapless a una bailarina donde hizo una pirueta que le están sosteniendo de la cintura, se quedó en pelotas, pero bueno. Todo tiene que estar agarrado y todo tiene que estar sujetado. Entonces, se pueden hacer un montón de diseños, no hay ningún problema, pero todo va a tener que estar con bretel, acá entre el escote, en la espalda, todo tiene que estar bien sujetado. Ven acá, no sé si lo alcanzan a ver, esto de lejos ni se ve, no pasa nada. Pero tiene que estar, porque de nuevo, no puede ser muy poco feliz. Bien, este es un tutú dado vuelta. Y ahora lo van a ver en el videito. Ven que las capas, primero, no son todas del mismo tamaño. Acá está la truza o la bombacha, si lo alcanzan a ver. Y además, acá no se nota tanto, pero están cosidas como en escala, o sea, una pero con espacio a lo largo de lo que es la faja o la truza. ¿Sí? No se agarran como en el tutú romántico todas las capas y se cosen de una, sino que se van haciendo esto porque van funcionando de soporte, ¿sí? Y si quieres que se cosen todas en la misma orientación, se cose una así y la que le sigue así, y la que le sigue así, y la que le sigue así. Entonces se van apuntalando mutuamente. ¿Se entiende? Eso después, con pequeñas costuras que le dicen sunchos, se sostiene para que no se abra cada vez que se desplaza, y con eso ya es suficiente. Se utilizaban y se utilizan a veces todavía los aros, pero ya casi que se están dejando de utilizar. Con esta técnica de cómo solapar o cómo encimar las capas de tul y los sunchos después, es totalmente suficiente. Ahí no sé si lo alcanzan a ver, es la bombacha y ahí están todas las capitas de tul. Tiene un aro este, me parece. No, son pines. ¿Esto decís? No, el anterior tiene un aro. El anterior sí tiene un aro de... ya no son metálicos. Los que tienen aro usan el aro, ¿vieron como la tanza de la bordeadora, de la cortadora de pasto, un poco más grande? Es un aro plástico. Mm.
Bien, como híbrido de el tutú clásico y el tutú romántico, van a encontrar lo que se llama el tutú bel o el tutú inglés. Vamos a compartir pantalla. Hacemos rapidito, así ya vemos los videos. Quizás en este no se note tanto la diferencia, pero ven que tiene cierta caída, se le llama tutú bel o pancake, justamente por esta curvita que hace, ¿sí? Las capas de tul son parecidas, se construyen de manera parecida al tutú clásico, pero tienen largos mucho más parecidos, por eso el peso hace que tomen esta forma, así como más inclinadita hacia abajo. Acá hay otro diseño, un diseño no convencional. ¿Sí? Y normalmente, este es un ejemplo típico de lo que se llama el tutú inglés o bel. ¿Sí? Es un tutú cortito, curvo, con varias capas de tul, como el tutú clásico, el romántico, perdón, no, el clásico, pero sin tanta estructura como el tutú clásico. ¿Ven? Acá, por ejemplo, la forma está dada por el drapeado de la tela y la cantidad de capas, pero no tiene sunchos ni tiene aros. Este es otro ejemplo. Se pueden hacer, está hecho esto como para un pájaro, entonces por eso tiene esas formas como de plumas. Este sí tiene aro, porque esta tela es súper, no parece, pero súper pesada para poder sostenerse por su propio peso, digamos, no importa cómo lo cose. Bien. Haciendo este súper mega, así, modo nitro de lo que es historia del traje y tipología del traje, vamos a mostrarles unos videitos que encontramos, como para que entiendan qué implica hacer un traje y qué se tiene que tener en cuenta para diseñar un traje de ballet. ¿Cuál querés primero? Así voy preparando. El del pájaro de fuego. Bien. Ese. No, seguí hablando que no lo puse todavía. ¿Eh? Ya Che, por no, acá. estoy viendo que me quedan, sí, 10 minutos. Sí, Después el otro lo hacemos súper cortito. Todo este material va a estar mucho mejor explicado. Fui a las masas porque no quería que se me haga muy extenso. ahí vamos. Muy bien. Mr. C said one night, we're here to do ballet, not costumes. He said it to a designer and it stuck with me. And I understand what he was saying, that you mustn't encumber the artist with too much costume because then it limits what they can do. Sí, se ve como medio, probemos si quieren, apaguen las cámaras para que no se vea tan cortado. Perdón, no se escucha con sonido, ¿eh? Ahí. Ahí sí, perfecto. We're
doing two methods of heating and gathering the net to apply it to the panties. Because of the layering of each layer and the spanning of the tube to get the shape at the end, the first 2 or 3 layers, we hand heated the tube into the size we need to put onto the panty pack. The other layers are all gathered because of how we want the shape of the tutu. Depends on how you layer it onto the panty. Some of the layers go up and some of the layers go down, and the 2 layers buffer together to give the shape to make it stand out. Once the tutu's been closed out at the back and in the crotch, we take it to the steaming process to steam it into place and to steam all the layers to lay straight and prepare them for catching. In the catching process, we catch the different layers at different intervals. We catch certain layers, like the 3rd layer to the 7th layer, so that it holds together so it doesn't form this puff and the dancer dances in it and it stays in the shape that we create from the catching. Costume design, for me, the artist has to be comfortable and the costume has to move with the artist, breathe with the artist, because I think if that is the case in the build of the costume, the dancer can step on stage and 75% of their angst is gone because they're comfortable, and then they can concentrate on what they need to do. The costume has to move with the music. So I try to make everything that it has a movement to it. Even though the fabrics may be static, it's really hard for a dancer if the costume doesn't flow with them, the skirt or the shirt or whatever. It destroys what they're doing. I try to accommodate that because that's always been my philosophy. The costume has to move with the dancer. The greatest pleasure for me from my craft is when the curtain goes up on an opening night and the audience applauds, because then my job is done. Se veía mal, me escuché que sí. Se veía un poquito raro. Pero bueno, después de última se los podemos compartir o... Yo lo veía bien, así que en la grabación va a quedar bien. Sí, adelantan ese cacho va a estar. Ah, bueno, genial, listo. Sí, no sé, el otro duraba nada, creo que 2 minutos. 2 minutos. No sé si sí, miramos ese y ya después nos reconectamos y hablamos de lo que tienen que hacer para el próximo trabajo. Hola. Hola, hablo rápido antes de conectarnos. Yo no me tengo que desconectar un rato. Bueno. No sé si me volví a conectar. ¿Sí? Bueno, igual después de lo que queda de la clase. Dale, listo. Dale, besos. Chao, chao. eso. No había puesto compartir sonido, por eso no se escuchaba bien. Ah, bien. ¿Ahí se ve? Sí. I'm always very happy when I receive a proposal, you know, a new one. I always say, oh yes, we're really excited. It's nice to do jewels. And then after you realize what it is, and after you say, why? Say yes. Especially jewels. Because I was afraid. In a way, I was afraid because famous for one of the best of Balanchine, dancer everywhere, with Karinska costumes. In a way, you need to be really respectful what is done by Karinska, by other people. What I decided is to be not too much realistic, too much historical, and to find a way to keep the lines, general lines, and to be
timeless is possible. It's always a bit an obsession with what I design, because you know, when you design a ballet, the idea is to perform this ballet now, but in 5 years, perhaps in 10 years, and in 15 years. So it's really different than fashion world. Fashion world, you know, you are just doing things. It could be beautiful one week, and 6 months after, you see, oh, it's terrible, you know, I don't want to wear it, you know. Ballet is completely different. It's a little bit a timeless world. And also, what is different with fashion? Fashion is really beautiful in details when you are close to, really close. But when you do a costume, you need to push all the effects to see far away. So sometimes a costume for ballet or for stage is not so beautiful when you are close to, because you see everything, but you know the way it's done, and it's a bit big. But far away, it gives impression, you know, and you just, this is, we work with impression. Bien. Era cortito esto. Sí. Bien, ese es George Kaplan, un vestuarista que justamente hizo el diseño de trajes para Jules, para joyas. Así que, si les parece, nos desconectamos y ¿querés que esperemos 10 minutos a ver? Así grabamos. No. Sí, no hay que ver más videos. No. Ya a partir de esto nos hablamos de lo que tenemos que empezar a hacer para los bocetos de vestuario. Dale. Entonces nos reconectamos enseguida, así continuamos. Dale.